¿Alguna vez te han dicho que eres demasiado sensible, que estás exagerando, que necesitas calmarte y dejar de hacer un drama de todo? ¿Alguna vez has sentido ese retorcijón doloroso en el estómago cuando alguien minimiza tus sentimientos como si no fueran más que una molestia para ellos? Pues déjame contarte algo que tal vez te sacuda hasta el alma. Yo solía ser esa persona que se disculpaba por tener emociones, que se hacía pequeñita para que otros se sintieran cómodos, que se tragaba su dolor y su rabia porque tenía un miedo terrible de que me etiquetaran como dramática o difícil. Pero entonces sucedió algo que lo cambió absolutamente todo, algo tan profundo que transformó por completo la manera en que me veo a mí misma, cómo interactúo con el mundo y cómo exijo ser tratada. Esta es la historia de cómo pasé de ser alguien constantemente invalidada y despreciada a alguien que aprendió a facturarle a la gente por los costos de su trabajo emocional. Y créeme, este viaje fue todo menos fácil. Todo comenzó un martes por la tarde. Lo recuerdo con tanta claridad, porque los martes siempre habían sido mi día menos favorito de la semana, ese hijo del medio incómodo de los días que nadie realmente nota. Y estaba sentada en mi sala, teléfono en mano, lágrimas corriendo por mi rostro después de otra conversación más en la que mis sentimientos fueron completamente ignorados. Mi mejor amiga de 7 años acababa de decirme, por lo que parecía ser la 100ª vez, que estaba siendo demasiado emocional sobre algo que genuinamente me había lastimado. Ella había cancelado nuestros planes a último minuto otra vez, la 3ª vez ese mes, y cuando intenté expresar cómo eso me hacía sentir poco valorada, y como si nuestra amistad no fuera una prioridad para ella, suspiró profundamente y dijo esas palabras que se convertirían en el catalizador de todo lo que vendría después. Estás exagerando de nuevo. Siempre haces esto. Necesitas dejar de ser tan sensible con todo. Y algo dentro de mí simplemente se rompió. No de la manera que podrías pensar, no de una forma derrotada y desmoronada, sino de la manera en que un capullo se rompe para dejar salir a una mariposa. Me quedé ahí sentada en mi sofá, rodeada de cojines decorativos que de repente parecían estar burlándose de mi vulnerabilidad, y me di cuenta de que esto no era solo sobre mi amiga. Esto era sobre un patrón que se había estado repitiendo a lo largo de toda mi vida, con familiares, parejas románticas, colegas y amigos, todos ellos diciéndome que mis emociones eran demasiado, que mis reacciones eran desproporcionadas, que necesitaba endurecerme y dejar de ser tan frágil. Pero aquí está la cosa que nadie te dice sobre ser constantemente invalidada. No te hace más fuerte ni más resiliente. Te hace cuestionar tu propia realidad. Te hace preguntarte si tal vez tienen razón, si tal vez eres demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado. Te hace empezar a disculparte por ocupar espacio, por tener necesidades, por atreverte a expresar cuando algo te duele. Había pasado tantos años intentando comprimirme en una versión más aceptable, tratando de ser la chica cool a la que no le importa nada, la amiga comprensiva que nunca se queja, la hija complaciente que nunca causa problemas. Y estaba agotada. Estaba tan cansada de pretender que las cosas no dolían cuando sí dolían, cansada de poner excusas para personas que repetidamente me mostraban que mis sentimientos no les importaban, cansada de ser el saco de boxeo emocional que se esperaba que simplemente absorbiera la inconsideración de todos y siguiera sonriendo. Esa tarde de martes, sentada en mi sala con las lágrimas secándose en mis mejillas y un sentimiento de vacío en el pecho, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Decidí que ya había terminado de disculparme por mis emociones, terminado de aceptar migajas de personas que deberían estar ofreciéndome comidas completas, terminado de dejar que la gente me dijera que mi dolor legítimo era una exageración. Decidí que si las personas iban a tratar mi bienestar emocional como algo trivial y desechable, entonces yo iba a empezar a tratarlo como lo que realmente era, valioso, importante y digno de protección. Agarré mi laptop, abrí un documento nuevo y empecé a escribir. No sabía exactamente qué estaba haciendo al principio, pero las palabras simplemente brotaban de mí, como si hubieran estado esperando años para escapar. Creé lo que llamé mi factura de trabajo emocional, un desglose detallado de todas las maneras en que las personas habían estado haciendo retiros de mi cuenta bancaria emocional sin nunca hacer ningún depósito. Enumeré cada plan cancelado, cada sentimiento despreciado,
cada vez que alguien me había dicho que estaba exagerando, cuando genuinamente me habían lastimado, cada momento en que tuve que consolar a alguien que me había causado dolor, cada conversación donde mis límites fueron pisoteados, y le asigné a cada uno un valor. No un valor monetario al principio, sino un valor en términos de la energía emocional que me había costado, el sueño que había perdido, la ansiedad que había causado, la duda que había plantado en mí. Mirar ese documento, verlo todo expuesto en blanco y negro, fue como si alguien encendiera las luces en una habitación en la que había estado tropezando en la oscuridad durante años. Finalmente, podía ver con claridad cuánto había estado dando y cuán poco había estado recibiendo a cambio. Podía ver el patrón de personas aprovechándose de mi empatía, mi comprensión, mi disposición a siempre darles el beneficio de la duda. Podía ver cómo me habían enseñado sistemáticamente a minimizar mis propias necesidades y maximizar la comodidad de todos los demás. Y una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome diferente. Había una claridad que no había estado ahí antes, un sentido de propósito que se sentía aterrador y emocionante a la vez. Sabía que las cosas no podían continuar como habían estado, que necesitaba hacer algunos cambios serios en cómo permitía que las personas me trataran, pero también sabía que esto no iba a ser fácil. Cuando has pasado toda tu vida siendo de cierta manera, cuando las personas están acostumbradas a que aceptes lo que sea que te den sin quejarte, empujar hacia atrás va a causar olas. Pero yo estaba lista para esas olas. Estaba lista para nadar en lugar de ahogarme. Imagínate, en serio, imagínate pasar años enteros pensando que el problema eres tú, que algo está fundamentalmente mal contigo porque sientes las cosas tan profundamente, porque las palabras de las personas te afectan, porque cuando alguien rompe una promesa o te trata con desconsideración, realmente duele. Yo me pasaba noches enteras despierta analizando cada interacción, preguntándome si tal vez todos los demás tenían razón, y yo estaba simplemente rota de alguna manera, demasiado emocional para funcionar en el mundo real. ¿Sabes qué? Eso es exactamente lo que sucede cuando permites que otros definan tu realidad, cuando les das el poder de decirte qué deberías sentir y cuándo deberías sentirlo. Te conviertes en una extraña para ti misma, desconectada de tus propias emociones, constantemente cuestionando si lo que sientes es válido o si es solo otra exageración más de tu parte. El patrón de invalidación en mi vida no había comenzado recientemente. Era algo que tenía raíces que se remontaban a mi infancia, zarcillos que habían crecido y se habían extendido y envuelto alrededor de casi cada relación que tenía. Creciendo, yo era la hija del medio en una familia de 5, emparedada entre un hermano mayor que no podía hacer nada malo y una hermana menor que necesitaba atención constante. Mi rol, aunque nunca se expresó explícitamente, era ser fácil, no causar problemas, entender cuando mis padres estaban demasiado cansados o demasiado estresados para lidiar con mis asuntos. Recuerdo tener 8 años y llegar a casa de la escuela llorando porque un grupo de niños me había excluido de su juego en el recreo, haciéndome sentir invisible y no deseada. Mi madre estaba en la cocina, lidiando con la rabieta de mi hermana sobre algo trivial, y cuando intenté contarle lo que había pasado, apenas levantó la vista de los macarrones con queso que estaba revolviendo. «Los niños a veces son así, cariño», dijo, su voz distante y distraída. «Probablemente lo estás haciendo peor de lo que fue. Ve a lavarte las manos para la cena». Ese momento, por pequeño que parezca, fue uno de miles donde mis sentimientos fueron tratados como menos importantes que lo que sea que estuviera pasando. Aprendí temprano que expresar dolor o decepción era recibido con desprecio, que mis necesidades emocionales siempre eran de alguna manera menos urgentes que las de todos los demás, que debía simplemente manejar las cosas por mi cuenta y no agobiar a otros con mis problemas. Para cuando era adolescente, me había convertido en una experta en minimizar mi propio dolor, en decirme a mí misma que las cosas no estaban tan mal, en disculparme por tener sentimientos. En la secundaria, tuve un novio que constantemente cancelaba nuestros planes para salir con sus amigos, y cuando expresaba que me dolía, él lo giraba en mi contra. «¿Por qué estás siendo tan apegada?», preguntaba, su voz cargada de irritación. «Me estás asfixiando. Necesito espacio. Deja de ser tan necesitada». Y le creí. Creí que querer pasar tiempo con mi novio, querer sentirme como una prioridad en su vida,
Era de alguna manera incorrecto y excesivo. Trabajé tan duro para ser la novia cool, la que no se quejaba, la que entendía que él necesitaba su libertad, pero por dentro me estaba muriendo un poquito cada vez que me elegía a mí de última, cada vez que prefería a todos y todo lo demás sobre mí. El patrón continuó en la universidad, donde tuve una compañera de cuarto que regularmente pedía prestadas mis cosas sin pedir permiso, comía mi comida e invitaba gente a todas horas, sin ninguna consideración por mi necesidad de estudiar o dormir. Cuando finalmente reuní el coraje para abordarlo, para establecer algunos límites básicos sobre el espacio compartido y el respeto mutuo, me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. «Ay, Dios mío, ¿hablas en serio ahora?». Se rió. Literalmente se rió de mis preocupaciones. «Estás siendo ridícula. Así es vivir con compañeras de cuarto. Necesitas relajarte y dejar de ser tan estricta con todo». Terminé disculpándome con ella. ¿Puedes creerlo? Me disculpé por pedir respeto básico y consideración en mi propio espacio de vida. Así de profundamente se había arraigado el patrón en mí. Estaba tan acostumbrada a que me dijeran que estaba exagerando, que había perdido todo sentido de lo que era razonable esperar de los demás. Mi vida profesional no fue diferente. Trabajaba en una firma de marketing donde mi jefe regularmente me llamaba después de horas, los fines de semana, incluso durante mi tiempo de vacaciones, esperando que dejara todo para manejar cualquier crisis que hubiera surgido. Cuando gentilmente mencioné que necesitaba algunos límites alrededor del balance vida-trabajo, que me estaba sintiendo quemada por estar constantemente de guardia, me dio una mirada de tal decepción que inmediatamente me eché para atrás. Solo estoy diciendo que creo que sería bueno para todo el equipo tener límites más claros. Tartamudeé, tratando de suavizar mi petición. Pero por supuesto, siempre estoy aquí si realmente me necesitas. No quise dar a entender que no estaba comprometida con mi trabajo. Él asintió lentamente, como considerando si valía la pena mantenerme. «Necesito jugadores de equipo aquí», dijo finalmente. «Personas que están dedicadas y dispuestas a hacer un esfuerzo extra. Si esa no eres tú, tal vez este no es el lugar correcto». La amenaza era clara, y volví a la fila, continuando sacrificando mi tiempo personal, mi salud mental y mis relaciones fuera del trabajo, porque tenía terror de ser vista como alguien que no estaba lo suficientemente comprometida, alguien que estaba haciendo un gran escándalo de la nada. ¿Alguna vez has sentido que estás gritando bajo el agua, donde puedes escucharte a ti misma pero nadie más puede, donde tu voz simplemente es absorbida por el peso de todo a tu alrededor? Así es como se sentía, año tras año, relación tras relación, que me dijeran que mis sentimientos eran inválidos, que mis límites eran irrazonables, que mi dolor era una exageración. Lo peor ni siquiera era el desprecio en sí, era lo que le hacía a mi paisaje interno. Empecé a dudar de cada emoción que tenía, pasándolas por un filtro de ¿es esto algo razonable por lo cual estar molesta?, antes de siquiera permitirme experimentarlas completamente. Me quedaba despierta por las noches, reproduciendo conversaciones en mi cabeza, analizando si tal vez tenían razón, tal vez yo era demasiado sensible, tal vez sí exageraba a cosas que otras personas simplemente ignorarían. Miraba a mis amigos y colegas lidiar con situaciones similares y me preguntaba por qué no parecían tan afectados como yo, sin entender que tal vez simplemente habían construido muros más gruesos, o tal vez tenían personas en sus vidas que validaban sus sentimientos en lugar de despreciarlos. El costo emocional de la invalidación constante es algo difícil de describir a alguien que no lo ha experimentado. Es como vivir en una casa donde los cimientos se están erosionando lentamente, pero todos siguen diciéndote que la casa está bien, que solo eres paranoica, que estás viendo problemas que no existen. Eventualmente, empiezas a dudar de tu propia percepción de la realidad. Empiezas a preguntarte si tal vez tú eres el problema, si tal vez hay algo fundamentalmente equivocado contigo que te hace incapaz de simplemente fluir con los golpes como todos los demás parecen hacer. Desarrollé ansiedad que se manifestaba en síntomas físicos. Mi estómago estaría en nudos antes de cualquier conversación donde pudiera necesitar expresar un límite o abordar un dolor. Mis manos temblaban cuando pensaba en confrontar a alguien sobre su comportamiento. Me daban dolores de cabeza que duraban días después de ser despreciada o invalidada. Mi autoestima, que nunca había sido particularmente robusta para empezar, se desmoronó en polvo. Sentía que estaba caminando por la vida como un fantasma, presente pero no realmente ahí,
yendo a través de los movimientos pero no verdaderamente viviendo, demasiado asustada de ocupar espacio o causar problemas o exigir el respeto y la consideración que merecía. Te juro que llegó un punto en que ni siquiera sabía quién era yo realmente, separada de todas las expectativas y demandas de los demás, separada de esta versión comprimida de mí misma que había creado para ser más fácil de digerir para todos. El despertar no sucedió todo de una vez. Fue más como una serie de pequeñas revelaciones que se construyeron una sobre la otra hasta que no pude ignorarlas más. Unas pocas semanas después de esa llorosa tarde de martes con mi mejor amiga, estaba desplazándome por las redes sociales tarde en la noche, haciendo esa cosa donde estás demasiado cansada para dormir pero demasiado alterada para hacer algo productivo, y me encontré con una publicación que me detuvo en seco. Era una cita que decía: «No eres demasiado sensible. Ellos simplemente no son lo suficientemente sensibles». Una declaración tan simple, pero me golpeó como un tren de carga. Debo haberla leído 20 veces, cada vez sintiendo algo cambiar dentro de mí, como placas tectónicas ajustándose después de años de presión. Empecé a investigar sobre invalidación emocional, sumergiéndome profundamente en artículos y trabajos de psicología y ensayos personales de personas que habían experimentado lo que yo estaba experimentando. Aprendí que lo que había estado pasando tenía un nombre, que era una forma reconocida de abuso emocional cuando se hacía de manera consistente y deliberada, que los efectos que estaba experimentando, la duda de mí misma, la ansiedad, el constante cuestionamiento, eran respuestas típicas a la invalidación crónica. Aprendí sobre gaslighting, sobre cómo las personas pueden hacerte cuestionar tu propia realidad, diciéndote repetidamente que tus percepciones están equivocadas. Aprendí sobre trabajo emocional y cuán agotador es manejar constantemente los sentimientos de otras personas, mientras los tuyos son despreciados. Aprendí sobre límites y cómo no son egoístas o irrazonables, sino necesarios para relaciones saludables. Cuanto más aprendía, más enojada me ponía, no solo con las personas que me habían despreciado, sino conmigo misma por permitir que continuara durante tanto tiempo, por no defenderme antes, por aceptar migajas cuando merecía la comida completa. Pero debajo de la ira había algo más, algo que se sentía como esperanza, porque si esto era algo reconocido, si otras personas lo habían experimentado y sobrevivido y aprendido a establecer límites y exigir mejor trato, entonces tal vez yo también podía. Empecé a prestar más atención a mis relaciones, realmente examinándolas con esta nueva lente de conciencia. Noté patrones que no había visto antes. O tal vez los había visto pero me había convencido de que no importaban. Noté cómo ciertas personas solo se comunicaban cuando necesitaban algo de mí, cuando querían apoyo emocional o consejo o ayuda, pero estaban misteriosamente no disponibles cuando yo necesitaba lo mismo. Noté cómo las conversaciones siempre eran sobre sus problemas, sus vidas, sus dramas, y cuando quiera que intentaba compartir algo por lo que estaba pasando, el tema de alguna manera volvía a ellos en cuestión de minutos. Noté cómo mis límites eran tratados como sugerencias en lugar de requisitos, cómo mi no siempre era recibido con negociación o culpabilización, hasta que cedía y decía que sí. Noté cómo mis logros eran recibidos con respuestas tibias mientras cada pequeño éxito de ellos requería una celebración elaborada. Noté, realmente noté, y no podía creer que había estado ciega a todo eso durante tanto tiempo. Una tarde, estaba cenando con un grupo de amigas, y una de ellas se estaba quejando de su novio por lo que se sentía como la 20ª vez ese mes. Ella seguía y seguía sobre cómo él había hecho algo desconsiderado otra vez, cómo estaba tan herida, y no sabía qué hacer. Y todas en la mesa estaban ofreciendo simpatía y consejos y validación. Escuché, ofrecí mis propios pensamientos, y luego, en un momento de vulnerabilidad, compartí algo similar que me había pasado con alguien con quien estaba saliendo. Hablé sobre cómo él me había dejado plantada por tercera vez, cómo cuando lo confronté me dijo que estaba siendo dramática y debería ser más comprensiva con su agenda ocupada. La reacción fue diferente. Hubo un silencio incómodo, y luego una de mis amigas dijo: «Bueno, tal vez realmente está ocupado. Ya sabes lo estresante que es su trabajo». Otra añadió: «Sí, y tú sí tiendes a tomarte las cosas un poco personal a veces». La amiga que acababa de estar quejándose de su novio agregó: «Al menos usualmente aparece, ¿verdad? Nadie es perfecto». Sentí mi cara enrojecerse de vergüenza y dolor, esa sensación familiar de ser despreciada lavándose sobre mí como una ola fría. Pero esta vez,
En lugar de simplemente tragármelo y seguir adelante, en lugar de disculparme por mencionarlo, algo dentro de mí se levantó y dijo: «Basta». Miré alrededor de la mesa a estas personas que había llamado amigas, a estas mujeres a las que había apoyado a través de incontables crisis y decepciones, y vi claramente por primera vez que el apoyo solo fluía en una dirección. Ellas esperaban que yo fuera su sistema de apoyo emocional, su animadora, su hombro para llorar, pero cuando yo necesitaba lo mismo, de repente yo estaba siendo demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado. Dios mío, ¿sabes qué? En ese momento sentí una mezcla tan extraña de emociones. Por un lado, quería desaparecer. Quería disculparme por haber mencionado algo. Quería volver a ser la amiga complaciente que nunca se queja. Pero por otro lado, había esta voz nueva en mi cabeza que decía: ¿en serio? Después de todo lo que has hecho por ellas, ¿esto es lo que obtienes? Y esa voz, aunque pequeña al principio, empezó a crecer más y más fuerte. La decisión de cambiar todo no vino de un lugar de ira, aunque había bastante de eso hirviendo bajo la superficie. Vino de un lugar de resignación exhausta, mezclada con una negativa obstinada a aceptar que esto era todo lo que merecía. Me fui de esa cena sintiéndome vacía y en carne viva, como si alguien hubiera metido la mano dentro de mí y sacado todo lo que me había estado manteniendo unida. Me serví una copa de vino, me senté en mi mesa de cocina y me hice una pregunta que había estado evitando durante años. ¿Qué quería realmente que mi vida se viera? No lo que otros esperaban, no lo que me haría más fácil de tratar, no lo que mantendría la paz, sino ¿qué quería genuinamente para mí misma? La respuesta llegó sorprendentemente rápido, una vez que me permití considerarla honestamente. Quería relaciones donde mis sentimientos importaran tanto como los de cualquier otra persona. Quería amigas que aparecieran para mí de la manera en que yo aparecía para ellas. Quería dejar de disculparme por tener necesidades y límites. Quería dejar de encogerme para caber en espacios que nunca fueron diseñados para sostenerme. Quería sentirme valorada y respetada y escuchada. Quería dejar de sentir que estaba constantemente auditando para el afecto y la aprobación de las personas, siempre a una queja de distancia de ser rechazada. Quería paz, paz real, no la paz falsa que viene de tragarte tu dolor y pretender que todo está bien. Y me di cuenta de que ninguna de estas cosas iba a aparecer mágicamente en mi vida. Nadie iba a venir volando a otorgármelas. Si quería que las cosas cambiaran, tenía que ser yo quien las cambiara, incluso si eso significaba conversaciones incómodas, incluso si eso significaba perder relaciones que no me estaban sirviendo, incluso si eso significaba ser vista como difícil o dramática o demasiado. Ya había terminado de ser fácil, ya había terminado de ser conveniente, ya había terminado de ser la persona que todos podían tratar como quisieran, porque sabían que nunca empujaría hacia atrás. Esa noche, saqué mi documento de factura de trabajo emocional y lo expandí. Creé categorías. Personas que consistentemente cancelaban planes sin consideración. Personas que despreciaban mis sentimientos. Personas que tomaban sin dar. Personas que violaban mis límites. Personas que esperaban que manejara sus emociones mientras invalidaban las mías. Bajo cada categoría, enumeré instancias específicas, fechas cuando era posible, el impacto emocional que cada una había tenido en mí, y más importante, qué necesitaba cambiar en adelante. Para algunas personas, me di cuenta de que la relación no podía continuar en su forma actual, necesitaba evolucionar o terminar. Para otras, reconocí que había estado habilitando el comportamiento al no hablar, al no hacer cumplir consecuencias, al estar siempre disponible sin importar cómo me trataran. Decidí implementar un nuevo sistema en mi vida, uno que llamé límites con consecuencias. No se trataba de castigar a las personas o buscar venganza. Se trataba de protegerme y enseñar a las personas cómo esperaba ser tratada. Si alguien cancelaba planes conmigo sin una razón legítima, no habría una próxima vez hasta que reconocieran el impacto y mostraran cambio consistente. Si alguien despreciaba mis sentimientos, me desconectaría de la conversación y de la relación temporalmente, dándoles espacio para reflexionar sobre si valoraban tenerme en su vida. Si alguien esperaba apoyo emocional de mí, mientras no proveía ninguno a cambio, dejaría de estar disponible para sus crisis hasta que hubiera reciprocidad. Se sentía revolucionario y aterrador todo a la vez.
Sabía que implementar estos límites me iba a costar algunas relaciones, y eso me asustaba porque aunque estas relaciones me estaban haciendo miserable, eran familiares. Hay cierto confort en la miseria familiar, en saber qué esperar incluso cuando lo que esperas es decepción. Pero también sabía que quedarme en esos patrones estaba matando lentamente partes de mí, mi autorrespeto, mi alegría, mi habilidad de confiar en mis propios sentimientos. No podía seguir sacrificando mi bienestar en el altar de la comodidad de otras personas. La primera prueba llegó más pronto de lo esperado. ¿Recuerdas a mi mejor amiga, la que me había dicho que estaba exagerando sobre ella cancelar planes? Me envió un mensaje 3 días después de mi cena del infierno preguntando si podía ayudarla a mudarse de apartamento ese fin de semana. En la versión antigua de nuestra relación, inmediatamente habría dicho que sí. Habría reorganizado mi agenda. Habría aparecido con café y músculos y pasado horas ayudándola. Todo mientras ella se quejaba de lo estresante que era mudarse y nunca preguntaba cómo estaba yo. Pero esta vez miré ese mensaje y sentí algo cambiar. Escribí una respuesta. La borré. Escribí de nuevo. Borré otra vez. Y finalmente me decidí por: no estoy disponible este fin de semana. Buena suerte con la mudanza. Simple, claro. Sin excusa elaborada ni disculpa. Presioné enviar e inmediatamente sentí una oleada de ansiedad. ¿Y si se enojaba? ¿Y si pensaba que estaba siendo mezquina? ¿Y si esto era lo que terminaba nuestra amistad? Pero debajo de la ansiedad había algo más. Un pequeño y silencioso sentido de orgullo. Había establecido un límite. Había dicho no sin disculparme o justificarme. Había puesto mis propias necesidades primero por una vez. En serio, ¿te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Crear el sistema de facturas fue tanto un ejercicio práctico como un acto simbólico de reclamar mi valor. Después de enviar ese mensaje a mi mejor amiga, me senté y formalicé lo que había comenzado como una purga emocional en algo más estructurado e intencional. Abrí un nuevo documento y lo titulé Términos y condiciones para acceder a mi energía emocional. Y sí, sé cómo suena eso, pero escúchame. Durante años, había estado operando como si mi tiempo, energía y capacidad emocional fueran recursos ilimitados de los que cualquiera podía tomar sin nunca necesitar reponer. Había estado tratándome como una caridad mientras no esperaba nada a cambio, y estaba en bancarrota. Emocional, mental, espiritualmente en bancarrota. Así que decidí abordar mis relaciones de la manera en que los negocios abordan las relaciones con clientes, con expectativas claras, términos definidos y consecuencias por incumplimiento de contrato. Creé categorías de trabajo emocional y asigné valores a cada una. Escuchar a alguien desahogarse sobre sus problemas sin que fuera recíproco, eso valía algo. Dejar todo para apoyar a alguien a través de una crisis, eso valía algo. Estar disponible a todas horas para mensajes y llamadas, eso valía algo. Ofrecer consejos y perspectiva, eso valía algo. Celebrar los logros de alguien y estar genuinamente feliz por ellos, eso valía algo. Manejar las emociones de alguien para que pudieran evitar lidiar con sus propios problemas, eso definitivamente valía algo. Y lo que me di cuenta mientras detallaba estas cosas era que había estado regalando servicios premium gratis, mientras simultáneamente me decían que incluso pedir respeto y consideración básicos era pedir demasiado. El sistema de facturas no se trataba de literalmente cobrarle dinero a las personas, aunque bromeé conmigo misma sobre enviar facturas reales a algunos de los peores ofensores. Se trataba de crear un marco para entender y comunicar el valor de lo que estaba proporcionando y lo que necesitaba a cambio para que las relaciones fueran sostenibles. Escribí términos explícitos. Para tener acceso a mi apoyo emocional, también debes proporcionar apoyo emocional. Esto no es una calle de un solo sentido. Escucharé tus problemas, pero también debes estar dispuesto a escuchar los míos. Celebraré tus victorias, pero también debes celebrar las mías. Apareceré para ti, pero también debes aparecer para mí. No cumplir con estos términos resultará en una suspensión temporal de servicios mientras reevaluamos la relación. Suena clínico y transaccional cuando lo escribo así, pero las relaciones son transaccionales en cierto modo, no en un sentido frío y calculador, sino en el sentido de que las relaciones saludables requieren dar y recibir, reciprocidad, inversión mutua. El problema con mis relaciones pasadas no era que hubiera un intercambio sucediendo, era que el intercambio estaba salvajemente desequilibrado, conmigo dando todo y recibiendo migajas.
Creé un sistema de seguimiento donde anotaría interacciones con personas. ¿Preguntaron cómo estaba? ¿Recordaron cosas importantes que les había dicho? ¿Hicieron tiempo para mí? ¿Respetaron mis límites? ¿Validaron mis sentimientos incluso cuando no los entendían completamente? Daría a las personas créditos por interacciones positivas y débitos por las negativas, no porque estuviera llevando la cuenta de manera mezquina, sino porque necesitaba una medida objetiva de si estas relaciones eran realmente mutuas o si solo me estaba engañando pensando que les importaba tanto como yo les importaba a ellos. Los resultados fueron iluminadores y desgarradores. Algunas personas tenían balances masivamente negativos. Habían estado retirando de mi cuenta bancaria emocional durante años, sin nunca hacer un solo depósito. Otras tenían cuentas más balanceadas, mostrando que había reciprocidad genuina incluso si la relación no era perfecta. Unas pocas personas tenían balances positivos, personas que realmente daban más de lo que tomaban, personas que había estado dando por sentadas porque estaba tan enfocada en las que me estaban drenando. Decidí categorizar mis relaciones en niveles basados en sus balances de cuenta y los patrones que observé. Nivel 1 era para personas que habían demostrado reciprocidad consistente, respeto y cuidado genuino por mi bienestar. Estas personas continuarían teniendo acceso completo a mi tiempo y energía. Nivel 2 era para personas que tenían balances generalmente positivos, pero tenían algunas áreas necesitando mejora. Estas personas tendrían acceso continuo, pero con límites más claramente definidos. Nivel 3 era para personas con balances significativamente negativos, que habían mostrado algo de disposición para cambiar. Estas personas tendrían acceso limitado mientras trabajábamos en rebalancear la relación. Nivel 4 era para personas con balances profundamente negativos, que no habían mostrado disposición para cambiar o reconocer su comportamiento. Estas personas serían cortadas completamente hasta que pudieran demostrar transformación genuina. Mi mejor amiga cayó directamente en nivel 3 bordeando el nivel 4. Durante nuestros 7 años de amistad, había cancelado planes 62 veces con menos de 24 horas de aviso. Nunca había preguntado cómo estaba cuando llamaba. Había hecho mis problemas sobre ella en las raras ocasiones en que los compartía. Había pedido dinero prestado y nunca lo había devuelto. Había faltado a cada evento importante en mi vida mientras esperaba que apareciera para todos los suyos. Y me había dicho consistentemente que estaba exagerando cuando expresaba dolor sobre cualquiera de esto. Los datos no mentían. Esto no era una amistad. Era un club de fans de una sola persona donde yo era la única miembro y ella era la celebridad reticente que aparecía cuando necesitaba algo. Empecé a implementar el sistema de facturas gradualmente, probando las aguas para ver cómo responderían las personas a los nuevos límites que estaba estableciendo. Cuando mi compañera de trabajo me pidió que cubriera su turno por 3ª semana consecutiva, dije no sin ofrecer una excusa. Cuando mi madre llamó para quejarse de mi padre pero me cortó cuando intenté compartir algo con lo que estaba lidiando, educadamente le dije que necesitaba irme y terminé la llamada. Cuando el tipo con el que estaba saliendo sugirió que mantuviéramos las cosas casuales, después de que expresé querer más compromiso, le dije que casual no estaba funcionando para mí y terminé las cosas. Cada límite que establecí se sintió como arrancar una curita. Doloroso en el momento, pero finalmente necesario para sanar. Y aquí está lo que descubrí. A las personas realmente no les gusta cuando dejas de ser un tapete. Se ponen incómodas, a la defensiva, a veces enojadas cuando dejas de aceptar lo que sea que ofrecen y empiezas a exigir lo que realmente mereces. Imagínate, de verdad, la cara de sorpresa en las personas cuando de repente ya no eres la que siempre dice que sí, la que siempre está disponible, la que nunca se queja sin importar qué tan mal te traten. Las primeras reacciones a mis límites recién implementados variaron de confundidas a hostiles, y no voy a mentir, fue brutal. Mi mejor amiga respondió a mi breve mensaje de no disponible, sobre ayudarla a mudarse con un mensaje largo y divagante, sobre cómo no podía creer que estaba siendo tan fría y distante, cómo nuestra amistad significaba todo para ella, cómo estaba herida de que la abandonara cuando más me necesitaba. La ironía no se me perdió. Ella podía cancelar nuestros planes 62 veces, y se suponía que yo simplemente entendiera, pero la única vez que no estaba disponible para ella, de repente yo era la mala amiga.
No respondí inmediatamente, lo cual era nuevo para mí. La vieja yo habría visto su dolor, e inmediatamente habría retrocedido, me habría disculpado profusamente, y habría aparecido a ayudar a mover cajas mientras escuchaba quejarse sobre lo estresante que era todo. La nueva yo respiró profundo, se sentó con mi incomodidad, y elaboró una respuesta que era honesta y firme. He notado un patrón en nuestra amistad, donde mis necesidades y sentimientos no reciben el mismo peso que los tuyos. Escribí. He intentado abordar esto antes, pero me dijeron que estaba exagerando. No estoy disponible este fin de semana porque estoy estableciendo límites que protegen mi bienestar emocional. Si quieres tener una conversación genuina sobre cómo nuestra amistad puede ser más balanceada y recíproca, estoy abierta a eso. Pero no voy a continuar una dinámica donde mis sentimientos son consistentemente despreciados. Presioné enviar y sentí mi corazón latiendo fuerte. ¿Entendería? ¿Estaría dispuesta a mirar su comportamiento honestamente? ¿Sería este el fin de nuestra amistad? Su respuesta llegó 1 hora después. ¡Wow! No puedo creer que estés haciendo un gran escándalo de esto. Pensé que éramos amigas. Las amigas se ayudan entre sí. Pero si quieres ser egoísta y llevar la cuenta, eso es tu problema. No te molestes en comunicarte cuando necesites algo de mí. Y así nomás, una amistad de 7 años implosionó. No porque yo hubiera hecho algo malo, sino porque había dejado de aceptar ser tratada como menos que. Dolió. Dios. Dolió como perder una extremidad. Pero también aclaró algo importante. Ella nunca había valorado la amistad en sí. Había valorado lo que podía obtener de mí. Cuando ese suministro fue cortado, no tenía interés en hacer el trabajo para crear una dinámica más saludable. La reacción de mi madre fue diferente, pero igualmente desafiante. Después de que empecé a establecer límites alrededor de nuestras llamadas telefónicas, limitándolas a 30 minutos, insistiendo en que nos turnáramos compartiendo lo que estaba pasando en nuestras vidas, negándome a ser el basurero emocional para sus problemas matrimoniales. Se volvió herida y retraída. «No entiendo por qué estás siendo así», dijo durante una llamada, su voz espesa con lágrimas. «Soy tu madre. Te di a luz, te crié, sacrifiqué todo por ti. ¿Y ahora me estás poniendo límites de tiempo para hablar conmigo? ¿Qué te está pasando? Has cambiado, y no de buena manera». La culpa era aplastante. Aquí estaba mi madre, llorando, diciéndome que la había herido, y cada instinto que tenía estaba gritándome que lo retirara, que me disculpara, que volviera a ser la hija obediente que absorbía todo su dolor sin quejarse. Pero también recordé todas las veces que ella había despreciado mis sentimientos mientras crecía, todas las veces que mi dolor había sido inconveniente, todos los años que pasé creyendo que mis necesidades no importaban tanto como las de todos los demás. «Mamá, te amo, pero ya no puedo ser tu terapeuta», dije gentilmente pero firmemente. «No es saludable para ninguna de las dos. Quiero tener conversaciones contigo donde ambas compartamos y escuchemos, donde no sea solo sobre tus problemas, sino también sobre mi vida. Así es como se ve una relación madre-hija saludable». Me colgó. No hablamos durante 3 semanas, que fue el tiempo más largo que habíamos pasado sin hablar desde que me fui a la universidad. Durante esas 3 semanas, experimenté una mezcla compleja de emociones: dolor por la pérdida de nuestra dinámica anterior, culpa por causar su dolor, miedo de haber dañado nuestra relación irreparablemente, pero también algo inesperado: paz. Sin esas llamadas diarias donde tenía que manejar sus emociones y resolver sus problemas, tenía energía para mí misma, tiempo para respirar, espacio para existir sin estar constantemente siendo jalada al drama de alguien más. En el trabajo, establecer límites fue particularmente aterrador porque sentía que mi sustento estaba en juego. Cuando mi jefe me llamó a las 9 de la noche un sábado pidiéndome que revisara una presentación para el lunes, dejé que fuera a buzón de voz. La vieja yo habría contestado inmediatamente. Habría pasado toda mi noche del sábado trabajando. Habría sacrificado planes o sueño o autocuidado sin pensarlo 2 veces. La nueva yo escuchó el buzón de voz. Noté que no era una verdadera emergencia, y envié un mensaje. Vi tu llamada. No estoy disponible esta noche, pero estaré feliz de revisar esto a primera hora el lunes por la mañana. El siguiente lunes,
Mi jefe me llamó a su oficina con una expresión que hizo que mi estómago cayera. «Necesito hablar contigo sobre tu disponibilidad», dijo, su tono serio. «He notado que has estado menos receptiva fuera de horas de oficina últimamente. ¿Está todo bien? ¿Sigues comprometida con este rol?» Sentí el pánico familiar subiendo, la urgencia de explicar y disculparme y prometer hacerlo mejor, pero me obligué a mantener la calma. «Absolutamente estoy comprometida con mi trabajo durante horas de oficina», dije cuidadosamente, pero me di cuenta de que estar disponible 24/7 estaba llevándome al agotamiento, lo cual finalmente afecta la calidad de mi trabajo. Creo en establecer límites saludables para poder aparecer completamente durante la jornada laboral. Me miró por un largo momento, y genuinamente no podía decir si estaba a punto de ser despedida o no. Entonces me sorprendió. «Tienes razón. He estado aprovechándome de tu disponibilidad porque siempre estabas ahí. No es justo para ti, y establece un estándar poco realista para todo el equipo. Trabajemos en establecer expectativas más claras sobre qué constituye una verdadera emergencia versus qué puede esperar hasta horas de trabajo». Casi me caigo de la silla. Esta no era la reacción que había esperado. Aparentemente, a veces cuando estableces límites, las personas realmente los respetan. ¿Quién lo hubiera sabido? Pero no todos reaccionaron tan bien. Algunos familiares dejaron de invitarme a reuniones porque ya no era la sobrina complaciente que hacía lo que le pedían sin cuestionar. Algunos colegas se volvieron fríos conmigo porque ya no podían contar conmigo para cubrir sus errores o hacer su trabajo. ¿Y sabes qué? Estaba bien con eso, porque por cada persona que se alejó porque ya no podían usarme, había espacio en mi vida para personas que realmente me valoraban. La transformación que ocurrió durante los siguientes meses fue nada menos que revolucionaria, aunque no se sintió así en el momento. Se sintió desordenada y dolorosa, y como si estuviera constantemente caminando a través del fuego. Mientras mantenía mis límites y continuaba implementando mi sistema de facturas, observando quién daba un paso adelante y quién se alejaba, empecé a ver patrones emerger que reformaron mi entendimiento de las relaciones completamente. Algunas personas, cuando fueron confrontadas con mis nuevos límites, desaparecieron completamente de mi vida. Mi mejor amiga de 7 años nunca se comunicó de nuevo después de ese intercambio de mensajes. Varias personas de mi grupo de amigas, que se habían acostumbrado a que fuera su terapeuta disponible, gradualmente dejaron de invitarme a cosas, no porque les hubiera hecho algo, sino porque ya no veían la utilidad en nuestra amistad una vez que no estaba disponible para servirles. Algunos familiares se volvieron distantes y fríos, tratando mis límites como un ataque personal en lugar de un acto necesario de autopreservación. Al principio, cada pérdida se sentía como confirmación de que estaba haciendo algo mal, que tal vez realmente estaba siendo demasiado exigente o difícil. Pero mientras las semanas se convirtieron en meses, algo inesperado sucedió. Empecé a sentirme más ligera. Sin el drenaje constante de relaciones unilaterales, sin el ciclo interminable de ser decepcionada y despreciada, sin el trabajo agotador de manejar las emociones de todos los demás mientras suprimía las mías, tenía energía que no recordaba tener. Tenía tiempo para actividades que disfrutaba. Tenía espacio para respirar. Empecé a dormir mejor, comer mejor, sonreír más. Mi ansiedad disminuyó dramáticamente porque ya no estaba constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, con miedo de ser demasiado o pedir muy poco. Me di cuenta de que lo que había perdido no eran relaciones saludables que enriquecían mi vida. Eran vampiros energéticos que habían estado lentamente drenándome, mientras me convencían de que yo era el problema. Pero la verdadera magia sucedió con las personas que se quedaron y se ajustaron. Mi madre, después de esas 3 semanas de silencio, me llamó de vuelta. La conversación fue incómoda y torpe, con pausas largas y palabras cuidadosas, pero dijo algo que me impactó. He estado pensando en lo que dijiste, y tienes razón. He estado usándote como un basurero emocional, y eso no es justo. He hecho una cita con un terapeuta, porque necesito lidiar con mis problemas, en lugar de constantemente ponerlos sobre ti. ¿Podemos intentar de nuevo, pero diferente esta vez? Lloré durante esa llamada, no de tristeza, sino de alivio y esperanza. Empezamos a tener llamadas telefónicas más cortas y más balanceadas, donde ambas compartíamos y ambas escuchábamos. No era perfecto. Los viejos patrones no mueren fácilmente, pero había esfuerzo genuino de ambos lados para crear algo más saludable. Nuestra relación se volvió más auténtica, más igual,
más como lo que una relación madre-hija debería ser. También hice nuevas amistades, personas que conocí a través de pasatiempos, para los que finalmente tenía tiempo ahora que no estaba constantemente apagando los fuegos de otras personas. Estas amistades fueron diferentes desde el principio, porque entré en ellas con límites claros y expectativas. No oculté mis necesidades, ni pretendí estar infinitamente disponible, ni me encogí para ser más aceptable. Aparecí auténticamente, con toda mi sensibilidad y conciencia emocional y límites feroces, y las personas que fueron atraídas a esa autenticidad eran el tipo de personas que sabían cómo ser amigas reales. Preguntaban cómo estaba y realmente escuchaban la respuesta. Aparecían cuando decían que lo harían. Celebraban mis éxitos sin celos. Validaban mis sentimientos incluso cuando no los entendían completamente. Daban tanto como tomaban. Estas eran las relaciones por las que había estado hambrienta toda mi vida. En el trabajo, esa conversación con mi jefe llevó a una discusión más amplia sobre el balance vida-trabajo para todo el equipo, y se implementaron políticas para proteger el tiempo personal de las personas, excepto en emergencias genuinas. Mi carrera no sufrió por establecer límites. Realmente mejoró porque ya no estaba agotada y resentida. Era más creativa, más productiva, más comprometida durante las horas de trabajo porque realmente tenía tiempo para descansar y recargarme fuera de ellas. Empecé a salir con alguien nuevo, y desde la primera cita fui directa sobre lo que necesitaba y lo que no toleraría. Cuando sugirió reunirnos para nuestra segunda cita, le dije que necesitaba al menos un día de aviso para planes porque valoraba mi tiempo y agenda. Cuando me contó sobre una situación estresante en el trabajo, escuché y lo apoyé, y luego compartí algo con lo que estaba lidiando, y él escuchó con la misma atención y cuidado. Cuando tuvimos nuestro primer desacuerdo, y dijo algo que hirió mis sentimientos, se lo dije inmediatamente en lugar de dejarlo pudrirse, y en lugar de decirme que estaba exagerando, se disculpó y lo hablamos como adultos. La relación se desarrolló lenta y saludablemente, construida sobre una fundación de respeto mutuo y comunicación clara, y se sentía completamente diferente de cada relación que había tenido antes. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba en una pareja en lugar de un servicio de apoyo emocional de una sola persona. La transformación más profunda, sin embargo, fue interna. Establecer límites y exigir reciprocidad en mis relaciones cambió fundamentalmente cómo me veía a mí misma. Durante años, había definido mi valor por cuán útil era para otros, cuánto podía dar, cuán comprensiva podía ser, cuán poco requería a cambio. Mi autoestima estaba atada a ser de bajo mantenimiento, fácil, conveniente, la persona que nunca causaba problemas o hacía demandas. Cuando empecé a facturar a las personas por su trabajo emocional, cuando empecé a tratar mi tiempo y energía como recursos valiosos dignos de protección, empecé a verme a mí misma como digna de protección. Dejé de disculparme por tener sentimientos. Dejé de dudar de mis percepciones. Dejé de aceptar el mínimo absoluto y llamarlo suficiente. Me di cuenta de que ser sensible no era una debilidad. Era realmente una fortaleza que había permitido que otros explotaran. Mi habilidad de entender y empatizar profundamente, de captar matices emocionales, de importarme profundamente por las personas, estas no eran fallas que me hacían demasiado. Eran regalos que había estado dando a personas que no los apreciaban. Aprendí a dirigir esos regalos hacia personas que los valoraban y alejarlos de personas que los daban por sentados. De verdad, ¿te imaginas lo liberador que es finalmente sentir que tienes valor, que mereces respeto, que tus sentimientos importan? Es como quitarte un peso de encima que ni siquiera sabías que estabas cargando. El efecto dominó de defenderme se extendió mucho más allá de mis relaciones inmediatas. Tocó cada aspecto de mi vida de maneras que nunca podría haber predicho. Una vez que entendí mi valor y dejé de aceptar menos de lo que merecía, fue como si me hubiera puesto un par de gafas nuevas que me permitían ver claramente por primera vez. De repente, podía detectar dinámicas desequilibradas en todas partes, no solo en mis relaciones personales, sino en cada interacción, cada compromiso, cada situación donde alguien estaba tratando de convencerme de que mis necesidades no importaban. En el gimnasio al que había estado asistiendo durante 3 años, finalmente noté que el entrenador con el que trabajaba consistentemente llegaba 15 a 20 minutos tarde a nuestras sesiones, pero esperaba que pagara por la hora completa y me cobraría una tarifa por cancelación tardía, si no podía hacerlo con menos de 24 horas de aviso.
Había aceptado esto durante años, poniendo excusas para él, diciéndome que estaba ocupado e importante, y debería simplemente estar agradecida por el tiempo que me daba. Pero con mi nueva perspectiva, lo vi por lo que era, un doble estándar donde su tiempo era valioso y el mío no. Tuve una conversación calmada con él al respecto, explicando que en adelante necesitaría que las sesiones comenzaran a tiempo, o necesitaría que el tiempo se ajustara en consecuencia, y si eso no funcionaba, necesitaría encontrar un entrenador diferente. Estaba impactado de que estuviera empujando hacia atrás. Había sido una clienta tan fácil durante tanto tiempo, pero accedió a los nuevos términos. La relación inmediatamente se volvió más profesional y respetuosa, y me di cuenta de que probablemente había estado aprovechándose de varios otros clientes de la misma manera, simplemente porque ellos, como yo, habían tenido demasiado miedo de la confrontación para decir algo. Mis compromisos de voluntariado también fueron sometidos a escrutinio. Había estado haciendo voluntariado en un refugio de animales local durante años, típicamente trabajando 10 a 15 horas a la semana, aunque inicialmente me había inscrito para 4. La coordinadora tenía el hábito de llamarme cuando alguien más no podía hacer su turno, y siempre decía que sí, reorganizando toda mi agenda para acomodar, porque me sentía culpable por los animales, y no quería decepcionar a nadie. Pero me di cuenta de que al estar siempre disponible, estaba habilitando un sistema donde la coordinadora no necesitaba reclutar más voluntarios o responsabilizar a los no confiables. Simplemente me llamaba. Empecé a decir no cuando las solicitudes caían fuera de mis horas comprometidas, e inicialmente estaba frustrada e hizo comentarios sobre cómo solía ser tan dedicada. Pero dentro de un mes, se habían reclutado 3 nuevos voluntarios para llenar los vacíos, y el refugio estaba realmente mejor atendido que antes. Mi patrón de dar demasiado no había estado ayudando. Había estado enmascarando un problema sistémico. Incluso pequeñas interacciones diarias se transformaron. En mi cafetería favorita, el barista a menudo olvidaba hacer mi bebida, o la hacía incorrectamente, y yo siempre solo lo aceptaba con una sonrisa y decía que estaba bien. Después de todo, los errores pasan, ¿verdad? Pero cuando empecé a prestar atención, noté que esto pasaba casi cada vez que entraba, mientras que los pedidos de otros clientes eran consistentemente correctos. Me di cuenta de que porque nunca decía nada, porque siempre era tan comprensiva y acomodaticia, había sido marcada como alguien cuya satisfacción no importaba. La próxima vez que pasó, educadamente pero firmemente dije, «Esto no es lo que pedí. ¿Podrías, por favor, rehacerlo correctamente?» El barista se disculpó y lo arregló, y desde ese día en adelante, mis pedidos fueron consistentemente correctos. Defenderme en ese momento diminuto les había enseñado a respetar mis preferencias. Empecé a hablar en reuniones en el trabajo, compartiendo mis ideas en lugar de quedarme callada por miedo de que las personas pensaran que estaba tratando de ocupar demasiado espacio. Sorprendentemente, mis ideas fueron bien recibidas y me dieron más responsabilidad y eventualmente una promoción. Me había estado conteniendo, esperando que alguien me invitara a participar completamente, sin entender que necesitaba reclamar mi asiento en la mesa en lugar de esperar que me lo ofrecieran. El aspecto financiero de mi vida también mejoró. Había estado crónicamente cobrando poco por trabajo freelance que hacía a un lado, poniendo precio a mis servicios, basándome en lo que pensaba que las personas estarían dispuestas a pagar en lugar de lo que mi experiencia realmente valía. Había tenido miedo de que si cobraba más, nadie me contrataría, que necesitaba ser la opción económica para ser competitiva. Pero una vez que empecé a valorar mi tiempo y habilidades apropiadamente, aumenté mis tarifas significativamente. Perdí algunos clientes que habían estado aprovechándose de mis precios bajos, pero gané nuevos clientes que valoraban la calidad y estaban dispuestos a pagar por ella. Estaba ganando más dinero mientras trabajaba menos horas, y los clientes que tenía respetaban mi experiencia en lugar de tratarme como un proveedor de servicios de descuento. Mis amistades se profundizaron con las personas que se habían quedado y ajustado a mis nuevos límites. Sin las relaciones tóxicas drenando mi energía, podía invertir más completamente en las saludables. Organicé una pequeña cena e invité solo a las personas que habían probado ser amigas genuinas, las que aparecían, que escuchaban, que daban tanto como tomaban. Sentada alrededor de mi mesa esa noche, riendo y compartiendo y sintiéndome verdaderamente vista y valorada, me di cuenta de que esto era lo que la amistad se suponía que se sintiera. Estas eran mi gente,
las que valía la pena mantener, las que mejoraban mi vida en lugar de agotarla. Incluso mi relación con las redes sociales cambió. Dejé de seguir cuentas que me hacían sentir mal sobre mí misma o que promovían dinámicas tóxicas disfrazadas como normales. Dejé de interactuar con personas que dejaban comentarios despreciativos o invalidantes. Curé mi espacio en línea para que fuera nutritivo en lugar de drenante, reconociendo que incluso las interacciones digitales requerían límites. La presión de estar disponible para todos, de responder inmediatamente a cada mensaje, de realizar positividad y perfección constantes. Lo dejé todo ir. Publicaba cuando quería, respondía cuando tenía la energía, e ignoraba los viajes de culpa sobre ser distante o cambiada. Te juro que cada pequeño cambio que hice, cada límite que establecí, fue como recuperar un pedacito de mí misma que había estado regalando durante años. Mirando hacia atrás ahora, meses en este viaje de transformación, puedo ver cómo cada decisión de defenderme, de establecer un límite, de facturarle a alguien por sus costos de trabajo emocional, fue un pequeño acto de revolución. Estaba rebelándome contra toda una vida de condicionamiento, que me decía que mi valor estaba determinado por cuánto podía dar sin pedir nada a cambio, que mi valor yacía en ser conveniente y comprensiva e infinitamente acomodaticia. Estaba rechazando la noción de que la sensibilidad y la conciencia emocional eran debilidades a superar en lugar de fortalezas a celebrar. Me estaba negando a encogerme para caber en espacios que nunca fueron diseñados para sostener la plenitud de quien soy. La lección más importante que aprendí a través de todo esto es que las personas te tratarán exactamente como les enseñes a tratarte. Durante años, había estado enseñando a las personas que podían despreciar mis sentimientos, violar mis límites, tomar sin dar y no enfrentar consecuencias. Había entrenado a las personas para verme como alguien cuyas necesidades no importaban, cuyo tiempo no era valioso, cuyo dolor era una exageración. Y aprendieron esa lección bien. Pero una vez que empecé a enseñarles algo diferente, que tenía valor, que exigía respeto, que mis sentimientos eran válidos, que había consecuencias por tratarme mal, todo cambió. Algunas personas no pudieron o no quisieron aprender la nueva lección, y esas personas se alejaron. Otras aprendieron y se ajustaron, y esas relaciones se volvieron más saludables y satisfactorias de lo que jamás pensé posible. Desearía poder decirte que hay una fórmula mágica, un guión perfecto que hace que establecer límites sea fácil e indoloro, pero la verdad es que es difícil, es incómodo. Requiere que te sientes con la culpa y el miedo y la posibilidad de pérdida. Requiere que te valores a ti misma incluso cuando otros te están diciendo que estás siendo egoísta o difícil. Requiere que creas que mereces algo mejor incluso cuando toda tu historia te dice que estés agradecida por las migajas que te dan. Requiere que estés dispuesta a perder relaciones que no te están sirviendo. Incluso cuando esas relaciones son familiares y dejarlas ir se siente como cortar una parte de ti misma. Pero también puedo decirte que vale la pena. Cada conversación difícil, cada límite que se sintió imposible de establecer, cada relación que terminó porque no podían respetar los nuevos términos, cada momento de duda cuando me preguntaba si estaba cometiendo un error enorme, todo valió la pena. Porque del otro lado de esa incomodidad hay una vida donde realmente importas, donde tus sentimientos cuentan, donde tus necesidades se cumplen, donde tus relaciones son recíprocas y nutritivas, en lugar de drenantes y unilaterales. Del otro lado está la paz, paz real, no la paz falsa, que viene de evitar el conflicto sacrificándote a ti misma. Del otro lado está la conexión auténtica con personas que te ven y te valoran por quien realmente eres, no por lo que puedes hacer por ellas. Del otro lado está el autorrespeto y la autoconfianza y el conocimiento de que tienes tu propia espalda incluso cuando nadie más la tiene. ¿Alguna vez has sentido que has estado dando y dando hasta que no queda nada de ti misma? ¿Alguna vez te han dicho que eres demasiado sensible cuando alguien te lastimó o que estás exagerando cuando intentaste establecer un límite? ¿Alguna vez te has sentido invisible en tus propias relaciones, como si tus sentimientos y necesidades fueran solo ruido de fondo que todos los demás ignoran? Si algo de esto resuena contigo, quiero que sepas que no estás sola. Tantas de nosotras hemos sido condicionadas para creer que nuestro valor está atado a cuánto podemos soportar, cuán poco requerimos, cuán comprensivas podemos ser con otros, mientras no esperamos nada para nosotras mismas. Pero no tiene que ser así. Puedes cambiar la dinámica.
Puedes empezar a facturar a las personas por sus costos de trabajo emocional, no literalmente, sino implementando límites y exigiendo reciprocidad y alejándote de relaciones que consistentemente te dejan sintiéndote agotada y despreciada. Puedes dejar de ser el sistema de apoyo emocional de todos y empezar a ser el tuyo primero. Puedes dejar de disculparte por tener sentimientos y empezar a rodearte de personas que los validan incluso cuando no los entienden completamente. Puedes dejar de aceptar el mínimo absoluto y empezar a exigir lo que realmente mereces. No será fácil, y probablemente perderás algunas personas en el camino, pero lo que ganarás es infinitamente más valioso que lo que perderás. Ganarás de vuelta a ti misma. Ganarás relaciones que realmente te satisfacen. Ganarás la paz que viene de vivir auténticamente en lugar de constantemente contorsionarte para encajar en las expectativas de otras personas. Ganarás la libertad que viene de saber que tu valor no depende de cuán útil eres para otros. Así que si esta historia te tocó, si te hizo ver tu propia vida bajo una nueva luz, si te dio el coraje para empezar a establecer límites y exigir mejor trato, quiero escucharte. Comenta abajo y cuéntame sobre tus propias experiencias con ser despreciada o invalidada, o comparte qué límites estás lista para empezar a establecer. Vamos a crear una comunidad de personas que se niegan a aceptar ser tratadas como menos de lo que merecemos. Y si encontraste valor en esta historia, si resonó con algo por lo que has estado pasando, por favor deja un like. Realmente ayuda a que más personas encuentren este contenido y con suerte encuentren el aliento que necesitan para empezar su propio viaje de autorrespeto y establecimiento de límites. Asegúrate de estar suscrita a Mi Verdad Revelada, porque comparto más historias como esta, más experiencias de la vida real sobre navegar relaciones difíciles, establecer límites y aprender a valorarte en un mundo que a menudo te enseña a hacer lo contrario. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video futuro, porque créeme, apenas estamos comenzando en este viaje de vivir auténticamente y exigir el respeto que merecemos. Recuerda, no eres demasiado sensible, no estás exagerando. Tus sentimientos son válidos, tus necesidades importan y mereces relaciones donde seas valorada tanto como valoras a otros. Deja de aceptar menos de lo que mereces y empieza a facturar a las personas por su trabajo emocional, ya sea a través de límites claros, comunicación directa, o simplemente alejándote de situaciones que consistentemente te disminuyen. Tu bienestar emocional no es negociable, y las personas correctas entenderán eso. Las personas correctas te encontrarán donde estás, respetarán tus límites, reciprocarán tu cuidado y atención, y para las personas que no pueden hacer eso, que se ponen a la defensiva o despreciativos cuando pides respeto básico, que te dicen que eres demasiado cuando simplemente estás pidiendo lo suficiente. Esas personas pueden ser facturadas y sacadas de tu vida. Gracias por ver, por escuchar, por ser parte de esta comunidad. Ahora sal ahí afuera y empieza a tratarte a ti misma con la misma compasión y comprensión que has estado dando a todos los demás. Te lo mereces.